Hola amigos, ¿cómo están? En esta tarde quisiera hablar acerca, o más bien seguir hablando acerca del tema de los argumentos mentirosos, de la falacia, de lo que se le engaña. Es súper interesante cuando uno analiza el tema y el fenómeno dentro de los testigos de Jehová en general, debido a que la falacia es la herramienta más utilizada en todas las publicaciones que ellos tienen. Uno no puede abrir una publicación de los testigos de Jehová sin encontrar falacias, argumentos engañosos, mentiras. Ahora, esto, ¿por qué no podemos decir en forma tan abierta o tan categórica algo así, que pareciera ser muy duro? Es debido a la naturaleza que tienen estas cosas. Es decir, cuando uno tiene una creencia, cada persona tiene el derecho a creer lo que estime conveniente. Y está bien, no hay ningún problema con eso. Pero uno tiene que poner delante de la afirmación la frase yo creo que, es mi opinión, yo estimo que, etcétera, cosas de ese tipo. Cuando uno hace eso, uno tiene y puede hablar acerca de la salvedad de que uno está hablando desde su propio punto de vista, desde su propia eh, idea, imaginación, principio y deseo de valores. Pero no implica de que uno en realidad está transmitiendo una verdad. Las cosas no son así porque nosotros queremos que así sean o porque nosotros decimos que así lo son. Un hecho, una verdad, una acción es una cosa y una idea, una proposición, una esperanza, una creencia es otra cosa. El problema radica cuando nosotros tratamos de hacer equivalentes estas dos cosas y no se puede. Por lo menos no se puede si usted va a hacer análisis crítico. Quiero hacer, antes de seguir hablando acerca de este tema, una salvedad importante. La salvedad radica en lo siguiente. Todos nosotros como seres humanos tenemos que tomar una decisión. La decisión de determinar hasta qué grado nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros valores, nuestro entorno va a estar basado o no en las certezas. Y la razón está en que como seres humanos nosotros no podemos tener todas las certezas. No podemos estar al tanto de todo lo que ocurre. No podemos tener toda la verdad de toda la información, de todo lo que pasa en todo momento, porque eso es imposible. No solamente que pudiese haber una discrepancia en cuanto a un hecho en particular que cada uno de nosotros va a tomar desde un punto de vista u otro, sino que también existe la imposibilidad técnica de que nosotros podamos conocer todos los hechos de un asunto en particular. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno va a establecer una verdad legal dentro de un tribunal, se requiere una gran cantidad de testigos, documentos, testimonios, para poder establecer, mediante después un análisis, mediante el ejercicio de, de, del análisis de estas pruebas, bien digo, qué validez hay para tal o cual declaración. Y no obstante, en los tribunales nosotros tenemos de que si no existen las pruebas que ameriten una afirmación, tal prueba no existe. Y todo eso está normado. Y por eso es importante tener claro de que nosotros tenemos hasta cierto grado la libertad de decidir y tenemos que hacerlo hasta qué grado nuestra vida va a estar fundada en certezas o no. ¿Por qué? Porque no podemos saberlo todo y nosotros asumimos que hay cosas alrededor sin intentar probarlas en cada momento. No podemos hacer eso. De otro modo, no podríamos vivir vidas prácticas en el diario vivir, en la vida cotidiana. No podríamos tener un desenvolvimiento normal, porque tendríamos que estar basando en mucha investigación, cada una de las cosas que nosotros creemos, y eso no es posible. No es posible. Eh, por otro lado, las creencias y nuestros deseos y nuestros valores también tienen un valor importante dentro de lo que nosotros somos. No podemos descartarlas así como que no tengan ninguna validez. Simplemente para citar un ejemplo, que pudiera ser enojoso para muchas personas. Una persona que siente una atracción o una condición sexual por tal o cual persona,
puede que no corresponda con el cuerpo que esta persona tiene biológicamente. El hecho claro es, biológicamente esta persona pertenece a un género, pero mentalmente se identifica con otro. Esa es la verdad de esta persona y nosotros tenemos que simplemente respetarlo. Las creencias, nuestras ideas, nuestros afanes no siempre están basados y no deberían necesariamente estar basados siempre en las realidades que nos rodean. Hay realidades que son mucho más inmediatas para nosotros, dependiendo obviamente si uno tiene la capacidad de argumentación contraria, también todo puede ser, qué sé yo, cuestionable. De tal modo que, sin llegar al extremo del solo sé que nada sé de Sócrates, podemos llegar nosotros a una gran cantidad de información que se basa en hechos, hechos factuales, hechos que nosotros podemos comprobar. El problema está, como decía al principio, de que muchas personas ocupan las falacias para transformar ideas, deseos, creencias en hechos. Y cuando eso afecta la vida de las personas, es un asunto grave, gravísimo. Se ve en política, se ve la manipulación de las personas en las relaciones interpersonales. Se ve cuando ocurre una manipulación desde un jefe a, como decía yo antes, a empleados, padres a hijos, cónyuges entre ellos, hermanos, familiares, amigos, socios de negocios, etcétera. Pero ocurre mucho en la política y en la religión. Abunda en la política y en la religión. Tenemos, por ejemplo, mucha gente que es un mentiroso profesional, que son políticos, que están en altos puestos vendiendo mentiras. Mentiras que no están basadas en los hechos, sino más bien un discurso ideológico subyacente, que nos tratan de vender una verdad que no es tal si uno la confronta con los hechos. Sea cualquiera, cual fuere su posición política, eso es algo que usted tiene que tener presente para poder tener claro lo que usted cree, en lo que usted va a poner su confianza o básicamente su fe. Su fe en la política. ¿En qué cree usted? Al fin y al cabo, la política no es más que una arista social muy parecida a la religión. Y encontramos sectas políticas muchas veces en todas partes. Respecto al tema que nos preocupa en este canal, respecto a los testigos de Jehová, hay muchos ejemplos que muestran cómo la secta de los testigos de Jehová ocupa falacias hasta el hartazgo. Y nosotros lo estamos viendo en este video, en este discurso que habla acerca del fin. En este discurso que habla acerca del fin, un tipo de los testigos de Jehová hablaba acerca de los acontecimientos que iban a ocurrir antes de que llegara el fin. Es decir, los acontecimientos que iban a hacer que una persona se diera cuenta de que ya estamos a punto de que llegara el fin, de que iba a venir, qué sé yo, Dios a destruir a la gente, la. Pero también ocurre hechos cuando los testigos de Jehová van aún más allá y empiezan a teorizar o especular respecto a lo que va a pasar en el nuevo mundo. Hay uno de estos tipos, el LED, y este tipo, dentro de todas las payasadas que hace y dice, también se pone a hablar respecto de lo que va a ocurrir en el futuro, respecto del paraíso, después de que todas estas cosas que en el discurso que estamos analizando ocurran del tiempo del fin. Después, más encima, hay un análisis de cómo va a ser la vida del nuevo mundo. Y esta gente dice, tiene que prepararse, usted tiene que prepararse porque usted lo va a ver, etcétera. Y esto es tan absurdo, tan ridículo, como que usted se gaste todo un día tratando de pensar en qué va a invertir el dinero que se va a ganar en la lotería que usted va a jugar la próxima semana. O el dinero que usted va a recibir en la herencia de ese tío que usted no conoce y que le va a llegar el fin de semana. ¿En qué va a gastar esos millones? O sea, perder el tiempo en esa estupidez puede hacer que nosotros realmente nos despreocupemos del vivir del aquí y el ahora. Eso es lo que me preocupa a mí fundamentalmente, que las personas que oyen este tipo de discursos basados en falacias lleguen a tomar decisiones que no tienen ningún asidero y que van a tener una trascendencia vital, importante en sus vidas. Es decir, le pongo un ejemplo, y siempre se nos da este ejemplo.
O a mí, por ejemplo, lo ocupaba yo cuando era testigo de Jehová, yo, y le decía a las personas, señor, es importante aprender de la Biblia, pero ¿por qué? Le pongo un ejemplo, le decía yo. Imagínese usted que usted está en un bote, navegando o cruzando el río, de un lado para otro. Y este señor llega y usted es la persona que está conduciendo el bote y se sube un pasajero y usted lo oye decir, bueno, yo tengo estudios en astrofísica, en química, yo soy doctor. ¿Y usted qué es lo que sabe? No, yo no sé nada, simplemente sé navegar, o sea, simplemente sé remar en un bote. Ah, pero usted no tiene idea del mundo, a usted le falta mucho conocimiento, usted se ha perdido todo de su vida, no es capaz de poder entender todo lo que ocurre. ¿Qué tipo de vida es esa? Bueno, la verdad es que yo vivo en forma simple, me gusta vivir así. Y así seguía la conversación. Ah, ¿y usted sabe algo de historia? No, no sé nada de historia, la verdad, no vivo aquí. Ah, pero usted está perdiendo su vida, ¿qué tipo de vida es esa? Ese no es un tipo de vida que usted pueda vivir. Ok, y así sucesivamente pasaban y el tipo resultaba ser un experto en todas las cosas que él decía que era. Cuando iban andando en el bote, sin querer, queriendo, empieza a entrar agua en el bote debido a una falla que tenía el bote. Y empieza a entrar agua, y el tipo que era un supuesto erudito en todas las ciencias habidas y por haber, se empieza a desesperar. Y dice, oh, pero está entrando agua al bote, entrando agua al bote, ¿qué podemos hacer? Bueno, si el bote se va a hundir. Ah, pero es que yo no sé nadar. Ah, bueno, yo sí sé nadar, dice el tipo que está remando. Y todo lo que le sirvió a usted ya no sirve de nada. Al fin y al cabo, la lógica era, la moraleja de los testigos era, no importa que usted sea un ignorante o un bruto, lo importante es que usted sepa nadar y sepa remar. En este caso, el remo, el nadar es aprender de la Biblia, aprender aprender las cosas de la Biblia, según lo que enseñan los testigos de Jehová, aprender a subrayar la atalaya. Eso es lo importante. Es importante que usted sepa que Jesús fue entronizado en 1914 debido a que Jerusalén cayó en el 607 a.C. Es importante que usted sepa eso. No, ni siquiera es importante eso. No, lo importante es que sepa usted que los testigos de Jehová son la religión verdadera y que usted tiene que subrayar atalayas e ir a reuniones. Eso es lo importante. Eso tiene que hacer. Y que hay 8 tipejos en Estados Unidos que son el cuerpo gobernante y usted tiene que hacerles caso. Eso es lo importante. Lo demás no vale la pena. Lo demás no vale la pena. ¿Por qué? Porque en el momento en que llegue el fin, ese conocimiento le va a salvar a usted la vida. Eso es una falacia. Es una falacia. El ejemplo que yo le puse, que se da a veces del bote y del tipo que sabe solamente remar y nada más, y el otro tipo que sabe de todo pero no sabe remar y se muere, es una falacia. Es una exageración. El problema está en que las personas que oyen esto dicen, en verdad, oh sí, claro, como que esto es real, como que esto quiere transmitir una idea, pero se van con la idea de que eso fue tan real que casi hasta que le pasó al hermano Juanito cuando iba remando en un bote. Es mentira. Cuando usted toma decisiones basadas en mentiras puede cometer errores gravísimos, como por ejemplo, no hacerse una transfusión de sangre, como por ejemplo, no hacerse un trasplante en aquellos años, como por ejemplo, no estudiar, salirse de la escuela, dejar una carrera, renegar de sus padres, renegar de sus hijos, renegar de su familia, como por ejemplo, dejar de adelantar en el trabajo, con la consecuencia de que después ya no va a tener trabajo remunerado, etcétera, que se va a casar con alguien en particular porque es testigo de Jehová, o no se va a casar con alguien en particular porque no es testigo de Jehová, que va a tener hijos o no va a tenerlos, que va a mandar sus hijos a Betel o no va a ir, que usted va a tomar el precursorado o no lo hará, etcétera. Son decisiones trascendentes de vida. Cuando a usted le han enseñado cosas que están basadas en falacias, sepa usted que esto tiene consecuencias inmediatas, de corto plazo y de largo plazo. Estas consecuencias inmediatas, de corto, mediano y largo plazo, las va a ver usted reflejadas en su vida. Cuando llegue el momento en que usted mire para atrás y empiece a ejercer análisis crítico, usted tiene que vivir con eso, con las decisiones que usted tomó, con la persona que se casó, que no se casó, con el hijo que tuvo, que no hijo, con la decisión, con la carrera que usted tomó, que dejó de pasar de lado.
con los padres que ahora ya no están muertos, que usted ya no puede hablar con ellos, con los hijos que usted no tuvo porque ya se le pasó la edad para tener hijos o no, etcétera. Con un trabajo precario, una vida precaria, siendo que usted tenía toda la posibilidad para hacer lo que usted hubiera querido hacer. Por lo tanto, es importante el análisis de las falacias de los testigos de Jehová, es vital, es crucial, es importante, es tan importante, quizás más importante que saber acerca de verdades políticas o no. Es más importante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros basamos nuestras ideas respecto del universo, del cosmos y de la vida fundamentalmente basados en nuestras creencias religiosas, trascendentes, en lo que es la realidad, en lo que Dios dirá o no dirá, etc. Por lo tanto, cuando viene alguien hablando acerca de Dios, tenemos que discernir cuándo es una falacia y cuándo es simplemente una opinión o una creencia. Por ejemplo, creer que cuando uno se muere, se va al cielo, al infierno, o está esperando la resurrección, o se reencarna, es simplemente una idea, una creencia, una filosofía, aunque los testigos de Jehová le tienen asco a esa palabra, no tienen idea de lo que es la filosofía, pero bueno, al fin y al cabo son ideas, no son hechos. No es lo mismo decir, usted cuando se muere le pasa esto, a decir la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. De hecho, no son 300.000 kilómetros por segundo, son 299.700 y no sé cuánto. Le falta un poquito para hacer 300.000, pero nos quedamos con esa idea. La primera es simplemente una creencia, una idea. La segunda es un hecho establecido científicamente, revisable, demostrable, repetible, medible. La velocidad de la luz está estandarizada. De hecho, nos sirve en estos momentos para establecer patrones de medida. Claro, no es lo mismo decir, por ejemplo, no, yo creo que esto va a ser así, a decir esto es así. Tenemos razones para basar nuestros hechos concretos en lo que está basado en la realidad. Por eso es que conocimiento es poder. Por eso es que mientras más uno sabe, es mejor para uno. Es mucho mejor saber para tomar decisiones que no saber y no tener opinión y no poder tomar decisiones, como dice la Radio Bio Bio en Chile. El punto es ese. Ellos dicen así, dice, el hombre que no es informado no puede tener opinión. El hombre que no tiene opinión no puede tomar decisiones. Y es verdad, así es. Religiosamente es lo mismo. ¿Va usted a dedicar su vida entera a una actividad? Perfecto, hágalo. Pero basado en hechos. Los discursos de los testigos de Jehová abundan en falacias, creencias que son mentira. Ellos no pueden afirmar cosas que no existen porque no es posible hacerlo. Y eso es lo que vamos a analizar. Vamos a ver este discursillo del tiempo del fin, antes del Armagedón, y después nos vamos a ir a otro más, que es el último discurso de Let en la Asamblea 2020, en donde habla acerca de lo que usted debería hacer cuando vengan los resucitados en el paraíso. ¿Okay? Bueno, los dejo y seguimos hablando. Adelante, estudios, que les vaya muy bien.